Bien, en esta parte del texto se van a plantear las polémicas que acarrea actualmente la definición de terrorismo. Por una parte, por la tradición tan cambiante y heterogénea de significados que ha adquirido en función a su origen y las circunstancias de la historia, y por otra parte debido a los conceptos que subyacen al primero y que se han presentado de manera más o menos radical en sus distintas vertientes. Así, comienza hablándonos de Michael Feldman, profesor emérito de la Universidad de Vancouver en Canadá y licenciado por las de Michigan y Northwestern, el cual nos expone el terrorismo como un eje central en la historia de los Estados Unidos, así como la dificultad de determinar sus límites a la hora de definirlo. Quizá de ahí deriven los problemas en la historiografía nacional en este campo. Plantea a su vez la búsqueda de un pasado ideológico, por lo que cabría relacionarlo con lo que él mismo sugiere en el artículo publicado por Micaela Zapata en 2016, cuyo objetivo es buscar el vínculo directo entre el pasado religioso norteamericano proveniente de los primeros colonizadores y la cultura y comportamientos actuales de entonces heredados, con el desarrollo del concepto del otro. Según este vínculo, este concepto sería producto de una construcción identitaria con el que denominar fundamentalmente a los anarquistas y a los polacos inmigrantes por ser católicos. De hecho, en la historiografía estadounidense, el término terrorismo aparece primeramente definido como una ideología técnica y táctica perpetrada por el movimiento anarquista desde finales del XIX. Se construye por tanto así el concepto del otro respecto a la extranjería. A esto Michael Feldman señala en el artículo cómo la violencia con objeto de inspirar terror para imponer objetivos políticos nunca ha permanecido muy por debajo de la superficie de la vida americana y señala que los estallidos de violencia política en el país han coincidido con momentos de disputa por los valores morales y sociales americanos primarios, el republicanismo y el cristianismo. A su vez, afirma que el anarquismo habría creado un discurso totalmente antagónico al auge y desarrollo de los Estados Unidos, y será entonces cuando aparezca el terrorismo como un acto particular de violencia política, sobre todo a través de los atentados de Haymarket Square. En épocas de entreguerras, este concepto se vio reforzado con las migraciones que se sucedían y el miedo al comunismo y al viejo continente, convirtiéndose todo el otro bloque en la némesis norteamericana. Véase en el discurso que Nixon propone contra el terrorismo. El terrorismo pone de manifiesto el inhumano desprecio en que los soviéticos tienen a los más básicos presupuestos de la civilización. Para los soviéticos y sus aliados el terrorismo es un premeditado instrumento de política nacional, una fraternidad internacional de terroristas con la Unión Soviética presidiendo el Comité de Actuaciones ha permitido a los rusos dedicarse a hacer la guerra por control remoto en todo el mundo. De nuevo, en referencia al texto y a las propuestas de Feldman, cómo un país que se ha fundado a través de los actos de violencia y guerrilla va a definir los límites del terrorismo. Y es que fue Estados Unidos el que ayudó a crear un discurso único o explícito sobre qué es realmente el terrorismo con la fundación de las primeras instituciones de contraterrorismo, para así también alejarlo de la idea romántica de la revolución anarquista. Más adelante en el artículo vemos una referencia a otro investigador, David Rapoport, también profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de California y considerada una de las figuras fundadoras de los estudios sobre terrorismo. En el mismo propone primeramente un factor importante que vendría a relacionarse con la aparición de la dinamita a mitad del siglo XIX, lo cual a su vez mejoró la capacidad de los terroristas de golpear desde lejos con el anonimato. Sugiere también un entendimiento de las etapas del terrorismo en distintas olas. Una primera ola anarquista, que iría de 1880 a 1914, una ola anticolonial, de 1920 a 1960, la ola de nueva izquierda, de 1960 a 1990, y una ola religiosa, que comienza con los rehenes de Irán en 1979 y se extiende hasta la actualidad. Esto puede verse respaldado en la transcripción de una charla realizada por él mismo en Zaragoza en 2016. En ella exponen las similitudes de idea de cruzada contraterrorista que se encontraban tanto en el discurso de Roosevelt como en el de Bush, y continúa afirmando que las leyes de los Estados Unidos se crearon en concreto para evitar que personas de determinadas partes de Europa que eran sospechosas
llegaran a este país. También expondrá los orígenes de esta descomposición del término terrorismo en olas, comenzando con la primera, la cual sitúa su origen en la herencia de los valores del reinado del terror en la Revolución Francesa. La segunda ola la sitúa tras el Tratado de Versalles, que reconocía el principio de autodeterminación, y le sigue la tercera ola, surgida del éxito del Vietcong en contra de la tecnología superior de los Estados Unidos, y que finalizará con el neocolonialismo americano. Finalmente, la cuarta ola surgirá a través de la Revolución de Irán.